Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas ustedes. Es un gusto para nosotros estar esta mañana en un lugar histórico de nuestro estado que es Chautla de Tapia. Aquí ha habido personas ilustres que son un orgullo, no solo de nuestro estado, sino de nuestro país, por lo que realizaron a lo largo de su vida. Gente honesta, que es un símbolo de lo que es Chautla de Tapia para todos los mexicanos. Un gusto también compartir esta mañana con la mesa, con todos ustedes, presidentas, presidentes electos, representantes, nuestros diputados electos a nivel federal, el diputado Lalo Castillo, y a nivel local, el diputado Pavel Gaspar, y también compartir esta mesa junto a nuestros dos presidentes, presidente en funciones, compañero el doctor Reyes Miranda, y nuestro presidente electo, Gonzalo Oropeza. El motivo de este foro es compartir con ustedes y escuchar la opinión que ustedes tengan sobre las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, a lo largo de su campaña, ella y él, desde el 5 de febrero del año pasado, presentaron como iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del presidente Andrés Manuel, él presentó 20 iniciativas hace año y medio en la ciudad de Querétaro, cuando se celebraba un aniversario más de la Constitución. Esas iniciativas se presentaron en la legislatura que está por concluir, pero tratándose de reformas constitucionales, dice nuestra Carta Magna que para que se pueda reformar la Constitución se requiere que estas iniciativas sean aprobadas por al menos 2/3 partes. La Cámara de Diputados son 500 diputados, entonces necesitan 334 votos a favor. Y en el caso del Senado igual, son 128 senadores y se requieren 2/3 partes para poder proceder una reforma a la Constitución. Una vez que se aprueba en el Congreso de la Federación, se remite a los congresos de los estados. También los estados tienen la facultad, tienen el derecho de revisar esas iniciativas de reforma y de aprobarlas o de rechazarlas. Y para que se aprueben se necesita que por lo menos 17 congresos de los estados también voten a favor de esas reformas. Por lo tanto, no solamente van a ser los diputados federales los únicos que van a conocer de este tema y a resolverlo, sino también nuestros diputados locales. Aquí tuvimos elección hace prácticamente 2 meses, el 2 de junio, hoy estamos iniciando el mes de agosto, y hace 2 meses, en todo el país, la inmensa mayoría de los mexicanos salieron con su voto a decidir quién iba a ser la próxima presidenta de la República, quiénes iban a ser los próximos gobernadores. Tuvimos elecciones en 9 estados de la República, entre ellos Puebla. ¿Quiénes iban a representarnos en el Congreso Federal? ¿Quiénes iban a representarnos en el Congreso del Estado? ¿Y quiénes iban a estar al frente de los ayuntamientos, de los 217 ayuntamientos del Estado de Puebla? Y hace 2 meses, de manera muy entusiasta, pacífica, la gente en Puebla, de manera libre, de manera consciente, decidió respaldar al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de Morena, de manera masiva en el estado de Puebla. Nuestro candidato en aquel tiempo, Alejandro Armenta, nos propuso como una meta para lograr en esta elección del 2 de junio tener por lo menos 2 millones de votos, por lo menos 2 millones de votos que respaldaran a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y el resultado fue el siguiente: la doctora Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República aquí en Puebla 3-1, obtuvo 2.150.000 votos contra 700.000 votos de la candidata de la derecha. 3-1, de ese tamaño fue el respaldo que tuvo nuestra presidenta electa aquí en Puebla. Se rebasó con mucho los 2 millones que era la meta, 2.150.000. Nuestro gobernador electo, Alejandro Armenta, obtuvo casi 2 millones de votos, y es el gobernador que más votos ha sacado en la historia de Puebla.
Nadie antes había sacado, se había acercado ni siquiera al 1,5 millones, y Alejandro Armenta tiene el respaldo de más de 2 millones de votos en la elección del 2 de junio. De los 217 municipios del estado, hace 3 años nuestra alianza, en cabeza Morena, había ganado 49 municipios. Ahora, con el apoyo del pueblo, se va a gobernar en 132 municipios de los 217. Más de la mitad de los municipios del estado de Puebla ahora serán gobernados por la coalición que encabeza Morena, el PT, el Partido Verde, Fuerza por México y el PANAL, que esta fue nuestra alianza. A nivel federal, se obtuvieron los 2 senadores de mayoría que nos van a representar como estado en la Cámara de Senadores, y a nivel de los diputados federales, aquí hay 16 distritos. Es la primera vez que tenemos 16 distritos. Teníamos 15 todavía en la elección de hace 3 años, pero por el crecimiento de la población de nuestro estado, ahora tenemos 16 diputados federales. Y los 16 los ganó Morena, los ganó nuestra alianza, y vamos a estar dignamente representados en esta región por nuestro diputado Eduardo Castillo y los otros 15 diputados y diputadas del estado de Puebla. Y a nivel local, igual, el estado se divide en 26 distritos locales, y los 26 los ganó nuestra coalición. Todos los diputados y diputadas locales son de Morena, son del PT, son del Verde, son de Nueva Alianza, son de Fuerza por México, que es nuestra coalición. Y todo eso se lo debemos a muchos dirigentes que a lo largo de todos estos años han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de transformación que iniciamos en el 2018. Se decía en aquel tiempo, cuando él fue electo, que se votó 30 millones, con 30 millones de mexicanos fue electo López Obrador, que era una votación histórica, que no se iba a volver a repetir. Y sin embargo, 6 años después, en el 2024, la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo 36 millones de votos, 36 millones de votos en todo el país. Eso, ¡viva Claudia! ¡Viva Claudia Sheinbaum! Eso representa un enorme compromiso, porque cuando el pueblo vota, no vota solo por personas y su trayectoria de años de lucha, de compromisos. Cuando la gente vota, vota por un proyecto, por un programa, por lo que se va planteando en las campañas. Todos nuestros compañeros con sus equipos recorrimos el estado, tocamos puertas, hicimos asambleas como esta en todas las plazas públicas, y ahí planteamos que si ganábamos esta elección iban a pasar muchas cosas para favorecer al pueblo de México. Y hoy, con el resultado que se tuvo, hay que empezar a cumplir. La doctora Claudia Sheinbaum va a tomar posesión hasta el 1 de octubre. Al presidente López Obrador le quedan exactamente 2 meses ya al frente de la presidencia. Estamos en la despedida de estos 6 años del presidente Andrés Manuel, pero ya lo que han planteado los dos es que se inicie a discutir cuáles son las reformas que se van a impulsar para el próximo año, para aprobarlas desde ya, desde ahora. Entonces, este foro tiene ese propósito: comentar con ustedes las 6 iniciativas que la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador han convenido que se puedan presentar para su discusión en la Cámara de Diputados ya este mes, a través de las comisiones que organizan el trabajo de discusión de las iniciativas de reforma constitucional. ¿Cuáles son estas iniciativas? Así muy rápidamente. La doctora Claudia Sheinbaum se comprometió frente a todos los mexicanos y lo puso a votación en las plazas públicas. Le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo o no con estas propuestas. En primer lugar, considerar a nuestros niños, a los escolares desde preescolar, primaria y secundaria que están en escuelas públicas, para que reciban una beca cada mes y que los niños y las niñas de nuestro país tengan el dinero para que puedan cubrir su educación, porque es muy triste, es muy lamentable que luego muchos de nuestros niños tienen que abandonar la escuela porque a la familia no le alcanza
para los cuadernos, para el uniforme, para el transporte, para lo que se necesita para estar en la escuela. Entonces, hay la propuesta, lo van a discutir los diputados, para que en el presupuesto del próximo año todos los niños de preescolar, primaria y secundaria reciban un apoyo mensual durante el tiempo en el que estén en la escuela pública. Hasta ahora hemos conocido de becas, pero son becas focalizadas, se les da muy poquitos. Y el criterio que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es que ese es un derecho de los niños y es una obligación del gobierno apoyar la educación de todos los menores y que no tiene que haber ningún condicionamiento. Por el solo hecho de que un niño esté inscrito en la educación pública, en un plantel de educación pública, con ese solo hecho de estar inscrito ahí, tiene derecho a recibir una beca mes con mes hasta que termine su educación. Ya hay además una beca universal a nivel de bachillerato en las escuelas públicas. Entonces se trata de que se les apoye a los jóvenes desde niños hasta la universidad, para que no sea por motivos de dinero que tengan que abandonar la escuela. Es más, nadie tiene por qué abandonar la escuela. Siempre es preferible tener a nuestros menores en la escuela, educándose, conociendo, aprendiendo, que anden en la calle, a la deriva, siempre en el riesgo de caer en malas prácticas, en malos hábitos. A nuestra juventud hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que apoyarla, y esa es la voluntad de la doctora Claudia Sheinbaum. La segunda iniciativa es también poner en la Constitución el derecho de todas las mujeres mexicanas entre 60 y 64 años de recibir también un apoyo mensual. Ya tenemos ahora con el presidente López Obrador una beca universal de los 65 años hasta el último día de nuestras vidas, para mujeres y para hombres. Pero la doctora Claudia Sheinbaum ha detallado reconocer el esfuerzo de las mujeres, porque en nuestra cultura, durante muchos años, el único que salía a la calle a trabajar era el hombre y la mujer se quedaba en la casa. Pero todo ese trabajo no se reconocía, y es un trabajo fundamental, porque las mujeres no solamente son el sostén de la casa, el sostén de la familia, sino también son al mismo tiempo educadoras, son las que nos ayudaban a hacer las tareas, a cuidar a los niños, y luego vamos creciendo nosotros y les vamos dejando a los nietos también. Nunca descansan las mujeres. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum dice: a ver, vamos a reconocer ese esfuerzo, ese aporte a lo que es nuestra nación por parte de las mujeres, y de 60 a 64 años se tendrá que aprobar, discutir y aprobar que se les dé este apoyo a las mujeres. Una tercera iniciativa tiene que ver con las pensiones de los trabajadores, particularmente de los profesores. Son los que más han estado insistiendo en este tema, porque lamentablemente en nuestro país las pensiones de los trabajadores son pensiones muy bajas, muy empobrecidas. Hay gente que después de trabajar 30, 40 años termina con una pensión de 1,000 pesos, 1,500 pesos mensuales. Y lo que está planteando la Cuarta Transformación es que la gente, cuando termine su edad laboral, cuando se jubile, se pueda recibir como pensión el equivalente a su último salario que tuvo como trabajador. Pues si una persona se jubila ganando 10,000 pesos, esa es su pensión, no 1,500. Si una persona termina su vida útil ganando 16,000 pesos, esa será su pensión. Ya no se le tendrá que darle estas pensiones de hambre, sino pensiones dignas de acuerdo al último salario que tuvo como trabajador. Tenemos además otras 3 reformas que son importantes que conozcamos. Una de ellas tiene que ver con una reforma electoral que plantea que nuestros diputados y nuestras diputadas ya no sean reelectos. En el 2014 el PRIAN tenía mayoría, los diputados del PRI y del PAN tenían una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y entonces ellos pensaron que se iban a quedar para siempre, que ya tenían el respaldo del pueblo, que ahí se iban a quedar todo el tiempo. Y entonces cambiaron en la Constitución y le dieron el derecho a la reelección a los diputados. Nuestro país viene de una revolución allá por 1910, donde se levantaron en armas los mexicanos de aquella generación en contra de la reelección del presidente que estaba en ese tiempo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó
a la presidencia por una elección y luego se quedó 30 años, 36 años, hasta que la gente se cansó y dijo, no, ya, fuera. Y Madero, Francisco I. Madero, llamó al pueblo a movilizarse en contra de la dictadura con el Plan de San Luis, planteando una consigna: sufragio efectivo, no reelección. La no reelección estuvo vigente todo el siglo pasado en la Constitución mexicana, y en el 2014 el PRIAN quitó esa figura, esa prohibición de la no reelección. Está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum que volvamos a eso, que nos representen con dignidad el tiempo que les corresponde, pero que una vez que concluya su periodo se le dé oportunidad a otras mujeres, a otros mexicanos, mexicanas, que nos representen con dignidad en esta Cámara. Y también se va a discutir en este periodo una iniciativa de reforma a los pueblos originarios. Puebla tiene 7 pueblos originarios reconocidos. Hay más lenguas, pero por lo menos tenemos 7 en 7 regiones, pueblos indígenas, originarios, que ya estaban aquí antes de que llegaran los españoles, y que con el paso del tiempo, quienes han tenido una pérdida de todos sus derechos y un maltrato han sido los pueblos originarios. Y lo que está planteando esta reforma es reconocer a nuestros pueblos que tienen mayoría indígena como sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Que tienen derecho a su lengua, a recibir educación bilingüe en español y en la lengua de origen, que tienen derecho a que todos los trámites que hagan se hagan también en su lengua de origen, a que sus representaciones ante los juzgados se hagan en su lengua de origen, y a decidir sobre su territorio, porque lo que ha sido nuestra experiencia es que los gobiernos del PRIAN concesionaron millones de hectáreas en el país sin consultar a nadie, y llenaron de minas de empresas canadienses, de empresas extranjeras en muchos lugares del país. Acá mismo tenemos un problema en la Sierra Norte ahora, porque se dio una concesión de una mina a una empresa canadiense en el Oxocitlán, y esa es una empresa que ha llegado a devastar ahí esos terrenos. La gente de ahí se ha inconformado y está pidiendo que se le consulte, que cualquier decisión que se vaya a tomar sobre el territorio tiene que ser consultado, y si el pueblo dice va, lo apruebo, adelante, pero si el pueblo dice no, yo no estoy de acuerdo, no se le otorga ninguna concesión. Y entonces eso lo vamos a llevar a la Constitución ahora, en una reforma a los derechos de los pueblos originarios, que ya debería estar desde 1995. Algunos, como ustedes, que veo que somos gente ya de mayor edad, nos acordamos que en el 94, hace 30 años, el 1 de enero del 94, hubo una insurrección de indígenas en el estado de Chiapas, que se levantaron en armas y le declararon la guerra al gobierno de México en aquel tiempo. Como resultado de ese conflicto, se instaló una mesa de negociación entre la representación del gobierno y la representación indígena. Producto de esa mesa fueron unos acuerdos que se conocen como los Acuerdos de San Andrés, donde el gobierno de México se comprometió con los pueblos originarios de nuestro país a reconocerles su derecho como pueblos originarios con plenas facultades en sus territorios. Se firmó ese acuerdo de San Andrés Larraix, y cuando se manda ese acuerdo a la Cámara de Diputados, mandaron otro documento, les vieron la cara, se burlaron. El gobierno del PRI de Ernesto Zedillo se burló de los pueblos originarios, desdijo su palabra, traicionó su compromiso y su palabra, y los dejó ahí durante 30 años como mexicanos de segunda, mexicanos sin derechos, mexicanos de segunda. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador recuperan esos acuerdos como se firmaron, y hay que llevarlos a la Constitución, y eso va a ser un alto honor de nuestros diputados de Puebla, el que defiendan el interés de los pueblos originarios y que lleven a la Constitución el derecho a decidir en sus territorios de los pueblos originarios de nuestro estado. La última reforma es la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial se integra con 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia. Es un órgano colegiado, son 11 personas
que tienen la facultad de resolver todos los temas legales del país. Son la cabeza del Poder Judicial. De esos ministros dependen los magistrados, los consejeros, los jueces. Todos ellos es todo un poder que tiene una integración hasta el último rincón del país. Estos jueces, en el modelo que tenemos actualmente para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, es el siguiente: cada presidente de la República, en el periodo en el que está al frente del país, de la responsabilidad de la presidencia, manda una terna de propuestas a la Cámara de Senadores. Cada presidente ha mandado una terna. Esos 11 se van nombrando de manera alternada, no son todos juntos. Un año sale uno, otro año sale otro año sale otro, y se va cambiando, se va renovando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un presidente de la República, en el tiempo en el que está como presidente, pues puede cambiar 3 o 4 o hasta 5 integrantes de esos 11. El presidente Andrés Manuel ya propuso 4, por ejemplo. De los 11, a él le tocó proponer 4. Y como teníamos mayoría en la Cámara de Senadores, se aprobaba. La doctora Claudia Sheinbaum, con este mecanismo, podría proponer también otros 4. De hecho, a finales de este año tendría que renovarse el primero, ¿no? Entonces podría proponer 4. ¿Cómo es el procedimiento? Se manda una terna, 3 personas que ella considera que tienen las atribuciones, la experiencia para ser ministros de la Corte. Manda 3, el Senado elige 1, de esos 3 vota el más votado, ¿no? Con 2/3 partes, queda 1. Si no queda ninguno, si ninguno saca 2/3 partes, el presidente de la República manda una segunda terna. Y si no alcanza las 2/3 partes, entonces el presidente de la República ya designa a él la tercera oportunidad directamente, ya no manda a la Cámara de Senadores, sino lo nombra directamente. Eso es el camino que siguió la ministra Lenia Batres, por ejemplo, la última propuesta que se integró, que es la ministra Lenia Batres. Así ocurrió. El presidente López Obrador mandó una primera terna, no sacó 2/3, mandó una segunda, no sacó 2/3, y al final es bueno, es ella, y ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la doctora Claudia Sheinbaum quisiera, como dice la oposición, es que quieren controlar a los ministros, a la Suprema Corte de Justicia, si la doctora quisiera eso, no tiene más que esperarse, dejar que pase el tiempo, porque la única persona que puede proponer ministros a la Corte es el presidente de la República, nadie más. Entonces, pues, este año manda uno, el otro año manda otro, y a la mitad del sexenio ya tiene la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, si ese fuera el propósito. Pero no, nosotros no estamos por ese estilo, por ese mecanismo, y la doctora está planteando, y el presidente Andrés Manuel López Obrador han planteado que también los ministros de la Corte sean electos, como son electos los diputados, como son electos los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente de la República. Porque dice el artículo 39 constitucional que el poder emana del pueblo. Es el pueblo el que decide quiénes deben de ser sus gobiernos, y cada gobierno que se integra, que se instituye, debe estar para beneficio del pueblo. Y entonces los presidentes municipales, los diputados, los senadores, el presidente de la República, al final del día le rinden cuentas al pueblo, porque el pueblo fue el que los puso. Entonces, si el pueblo es el que dispuso ponerlos, ellos tienen que darle buenas cuentas al pueblo. Así es la mecánica. Es más, ahora el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio un instrumento todavía de más poder a los ciudadanos, que se llama la revocación de mandato. A la mitad del sexenio, la doctora Claudia Sheinbaum va a ser sometida a una consulta ciudadana, y si no la gana, a su casa, y si la gana, termina su sexenio de 6 años. ¿Sí? No se les da un cheque en blanco para los 6 años, sino a la mitad del periodo se revisa, ¿sí? Tiene el respaldo popular para continuar con este cargo. Entonces, estábamos planteando que los ministros también sean electos, que el pueblo decida quiénes deben ser los que ejerzan el derecho de administrar la justicia, y de que tengamos una Suprema Corte que le rinda cuentas al pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, que sea austera,
Porque ahorita ustedes saben cuánto gana un ministro de la Corte. El presidente de la República gana 150,000 pesos mensuales, que es mucho dinero. 150,000 pesos mensuales. Un hombre como Andrés Manuel, que trabaja 7 días a la semana, de lunes a domingo, de las 6, 5 de la mañana hasta medianoche, gana 150,000 pesos mensuales. Un ministro de la Corte no trabaja diario, no hay sesiones diario como el presidente de la República. El ministro de la Corte gana más o menos 400,000 pesos mensuales. 400,000 pesos mensuales, más sus prestaciones. Tienen un equipo de asistentes de 20 personas, tienen seguridad, les pagan a cada ministro, le pagan 2 teléfonos celulares, que se paga con dinero nuestro, se les paga la comida, donde quiera se meten a comer y pagan con una tarjetita que les dan, una tarjeta, pero no crean que van a comer a la fonda de la esquina. No, se meten a restaurantes donde las cuentas son por miles de pesos, toman buen vino, no andan tomando mezcal, toman vino bueno, también hay mezcal muy bueno, pero son cuentas millonarias al año, ya cuando le echan uno pluma todo lo que se gasta. ¿Y quién les paga esas cuentas? ¿De dónde sale el dinero? De nuestro bolsillo, de los impuestos de nosotros, y ahí sale. Entonces, ¿qué planteamos? Pues que primero nadie puede ganar más que el presidente y quitarle todos esos privilegios. Y si quiere tener un ministro, quiere tener 10 celulares, que los tenga, pero que los pague con su dinero, no que los pague el pueblo, ¿no? Como sucede ahora. Entonces, se está planteando una Cámara, una Suprema Corte que sea austera. Finalmente, también un beneficio directo para la gente, para el pueblo, porque nosotros tenemos una justicia que se paga. El que tiene dinero tiene justicia. El que no tiene dinero, ahí se va a quedar 3 años, 4 años, 5 años sin ninguna sentencia. Tenemos llenas las cárceles de nuestro país, donde la mayoría de la gente que está en la cárcel ya pasó 1 año y no tiene sentencia. La Constitución mexicana dice que una persona que sea acusada de un delito y sea presentada ante un juez, este juez tiene como plazo máximo 1 año para dictaminar si es culpable o no. Si es culpable, le da una sentencia, dice, te quedas tanto tiempo. Y si es inocente, que no hubo pruebas para demostrar esa culpabilidad, a su casa, máximo 1 año. Pero ¿qué sucede en la realidad? Que ahí se quedan. Tenemos presos que llevan 10 años, 12 años, 15 años, que cuando cayeron a la cárcel, pues iba la familia a verlos, a llevarles la comida, a pasar el cumpleaños con ellos, a visitarlos con frecuencia. Pero pasa el tiempo y ahí van quedándose solitos, ya no va nadie, son como perritos ahí olvidados, ¿no? Nadie se acuerda ya de ellos, y eso está mal, es ilegal, porque la Constitución dice que tiene que ser la justicia pronta y expedita. Si no, no es justicia. Entonces tiene que ser en 1 año que se dé esa sentencia. Como a los jueces no les pasa nada, pues ahí los dejan. Entonces, ¿qué dice nuestra reforma? Que el juez que no cumpla con el tiempo al que está obligado, pues lo movemos, se remueve ese juez, es responsable, no pudo sacar una sentencia en 1 año a un lado, y traemos a otro juez, que el pueblo nombre otro juez para que haga justicia. Entonces, eso nos va también a traer beneficios para muchas familias, de gente que está en las cárceles, a veces por nada, por delitos, muchos de ellos son delitos de hambre, de gente que tomó lo ajeno, pero hablamos de 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, y tenemos otros que son los que libera la Suprema Corte. La Suprema Corte liberó ahora en enero de este año a un tipo que se apellida Collado, Juan Collado, que es un abogado de fifís, es un abogado de cuello blanco, que era el abogado de Salinas de Gortari, que era el abogado del director de Pemex, de Lozoya, ¿no? Y ese señor era además prestanombres, Juan Collado. A través de él, todo lo que se robaban aquí lo llevaban a Europa, a un país que se llama Andorra, y allá tenían sus cuentas. Ese señor
se llevó del país más de 40,000 millones de pesos. Más de 40,000 millones de pesos. Imagínense, es un raterazo, pero ya está libre, porque le dijeron en la Suprema Corte, bueno, pues pagas 1 millón de pesos o 2 millones de pesos y te vas. Pues muerto de risa paga eso, ¿no? Y una persona humilde, pues no puede pagar fianzas a veces, ¿no? Entonces se trata también de una reforma judicial que garantice justicia expedita, justicia pronto, sin corrupción y sin privilegios. Entonces, este es el paquete de iniciativas que a partir del día de hoy se va a empezar a discutir en la Cámara de Diputados y que nosotros queremos que nuestros diputados, Lalo Castillo y nuestro diputado Pavel Gaspar, sean la voz de nosotros, lo que nosotros decidamos, si vamos a apoyar como pueblo esas iniciativas, tenemos que comunicárselos. Nuestros diputados de Morena hemos hecho el compromiso de que cada vez que se vaya a discutir algo importante, algo que tenga que ver con el interés del pueblo, de las comunidades, antes de votar, vamos a hacer asambleas como estas, convocadas por nuestros diputados. Ellos van a venir a exponer el contenido de la iniciativa, de la reforma que se plantea, del acuerdo que se va a discutir en las cámaras, y va a escuchar la opinión de ustedes, y al final del día les va a preguntar: a ver, compañeras, compañeros, pueblos de vecinos de Chautla, de Tapia, ¿ustedes están de acuerdo en que yo vote a favor o que vote en contra en la siguiente votación? Y ustedes deciden, dicen sí, adelante, a favor. Nuestros compañeros son solamente el portavoz de la voluntad, de la decisión del pueblo. Esto es lo nuevo que también trae Morena. Decimos nosotros que nuestros diputados son compañeros de territorio, son compañeros como todos nosotros. Estos cargos son de 3 años. A los 3 años uno vuelve a hacer la vida común y corriente, como todos nosotros, y luego uno se los encuentra. Y cuando alguien se portó mal, como Salinas de Gortari, ya no viene porque cada vez que lo ve la gente le miente a la mamá, porque fue un ladrón. O Peña Nieto, que ya se fueron a España a vivir y ya no tienen, como robaron, pues no tienen autoridad para andar en las plazas públicas, porque la gente se acuerda y les recuerda. Y nosotros queremos que los servidores públicos, nuestros diputados, nuestros presidentes municipales, sea gente honesta, es gente honesta comprometida con el pueblo, que en el tiempo del encargo son la voz de todos nosotros, y que una vez que terminen pueden venir aquí a una plaza a echarse una nieve, un helado, y la gente los va a saludar, los va a reconocer, los va a apreciar, porque fueron servidores de nosotros. Entonces, cada vez que haya que votarse algo importante, donde esté el interés de los poblanos, nuestro diputado Eduardo Castillo, nuestro diputado Pavel Gaspar, vendrán a hacer la asamblea, a consultarlos, a recoger su opinión y a ir a votar a la Cámara como ustedes se los indiquen. Ese es el cambio que Morena quiere, porque esa es la transformación que estamos llevando adelante por la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Puebla! ¡Viva! ¡Que viva Chautla de Tapia! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! Gracias. Fuerte el aplauso para